Mi nombre es Julio, un repartidor más en esta gran ciudad de concreto, caos y luces parpadeantes llamada Ciudad de México. Llevo ya varios años rodando en la moto, cada día desafiando el tráfico y a veces hasta el sentido común por unos cuantos pesos extra. Pero esa noche, una noche común y corriente, todo estaba a punto de cambiar. Y no fue por algún suceso paranormal o una historia de fantasmas. No, esto fue algo mucho peor. Fue real, tangible, y me sigue persiguiendo hasta hoy. Aquella tarde empezó como tantas otras, con las mismas calles abarrotadas y el cielo oscureciéndose poco a poco mientras repartía paquetes de comida caliente y bebidas frías a los comensales nocturnos. Ya llevaba varias horas en la jornada y me sentía agotado, pero cuando llegó una nueva notificación en la app, dudé. Había tenido un día largo y mis piernas ya pedían descanso, pero al ver la propina prometida, decidí aceptar una última entrega. El destino era una dirección en la colonia Guerrero, una zona con una mezcla de calles concurridas y otras más tranquilas, casi desiertas por la noche. Solo es una entrega más, me repetí, intentando calmar una inquietud inexplicable que me invadía. Pero había algo en esas calles, en esa zona que no terminaba de convencerme. Ignoré esa sensación y, como buen repartidor que no puede darse el lujo de escoger, encendí el motor y me dejé guiar por la ruta que la aplicación indicaba. Lo primero que me llamó la atención fue lo preciso de las indicaciones. Me pedían girar a la derecha en una esquina en particular, luego avanzar 4 cuadras exactas, doblar a la izquierda en un callejón estrecho y finalmente seguir recto hasta un punto en el mapa que no parecía tener salida. ¿Qué clase de cliente vive por aquí?, pensé, mientras mi moto avanzaba lentamente por esas calles desiertas que parecían cada vez más hostiles y desoladas. A medida que me adentraba en el callejón, la iluminación de las calles comenzó a desvanecerse. Los pocos postes que alumbraban el camino parecían fallar, como si su luz titilante me estuviera dando una señal de advertencia. Sentía los latidos de mi corazón incrementarse con cada metro que avanzaba, pero me forcé a seguir, recordándome que solo era una entrega y que pronto estaría de vuelta en una avenida iluminada y segura. Finalmente, llegué al final del callejón. Al detenerme, miré el mapa en la aplicación para confirmar la ubicación. No había duda. Estaba en el lugar indicado, pero algo no estaba bien. Frente a mí solo había una pared gris, como si el callejón terminara abruptamente en un muro que marcaba el final del camino. Confundido, revisé la pantalla de mi celular, pensando que tal vez me había equivocado, pero la ruta era clara y la ubicación correcta. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un motor, suave y ronroneante, detrás de mí. Me giré lentamente sobre la moto, y ahí estaban, 3 motocicletas más, estacionadas apenas a unos metros de donde yo me encontraba. Las luces apagadas, los cascos puestos y sus conductores en completo silencio. No dijeron nada, no hicieron ningún gesto, solo se quedaron ahí, mirándome en la penumbra. En ese momento, supe que algo andaba muy mal. Intenté dar la vuelta, pero fue demasiado tarde. Los otros motoristas habían cerrado el único camino de salida del callejón, dejándome atrapado sin ruta de escape. Mis manos se tensaron en el manillar, intentando controlar la ansiedad que me recorría el cuerpo. Uno de los motoristas dio un paso hacia adelante
y aunque sus ojos estaban ocultos tras la visera de su casco, podía sentir su mirada fija en mí, examinándome con detenimiento. ¿Necesitan algo?, solté con la voz más firme que pude, aunque en realidad mis piernas temblaban de miedo. No hubo respuesta. Solo se escuchó el crujido de las llantas sobre el pavimento cuando una de las motocicletas se acercó un poco más, acortando la distancia entre nosotros. Mi mente se disparaba buscando una salida, pero los otros motoristas parecían anticipar cada uno de mis movimientos. En ese momento, uno de ellos levantó la mano, señalándome para que me bajara de la moto. No necesitó decir nada. Su gesto era claro. Sabía que no tenía opción. Apagué la moto, dejé el casco sobre el asiento y con el pulso acelerado, descendí lentamente. Cada segundo que pasaba sentía cómo la tensión aumentaba en el aire. Uno de los motoristas sacó una pequeña libreta y la sostuvo frente a mí. La abrió en una página específica y sin decir nada, me mostró algo que no esperaba ver. Ahí, con letra clara y meticulosa, estaba anotado mi nombre completo, mi número de identificación y la dirección de mi domicilio. Tragué saliva y sentí un sudor frío recorrer mi espalda. ¿Cómo es que sabían tanto sobre mí? ¿Cómo es que...? Sabemos que has estado haciendo entregas en lugares poco recomendables, dijo el motorista que sostenía la libreta. Su voz era baja, casi un susurro, pero su tono era tan gélido que me hizo temblar. Has sido visto en sitios donde no deberías estar, ¿me entiendes? No supe qué responder. Era cierto que había hecho algunas entregas en sitios algo extraños, casas enormes con clientes que pedían que no hiciera preguntas, pero siempre había pensado que era solo parte del trabajo. Nunca imaginé que alguien estaría monitoreando mis movimientos con tanto detalle. El silencio se hizo más pesado mientras él seguía mirándome, esperando alguna reacción de mi parte. En un intento de defensa, dije lo primero que se me ocurrió. Yo solo hago entregas. Es mi trabajo. No sé nada de los clientes ni de los lugares. Solo llevo la comida y me voy. La respuesta no pareció impresionarlo. Guardó la libreta y se volvió hacia los otros motoristas, quienes asintieron en silencio. Fue entonces cuando comprendí que mi destino ya estaba decidido. El motorista que tenía la libreta me miró un momento más, en silencio, como si estuviera calculando mi respuesta, evaluando cada palabra. A su señal, los otros dos motoristas me rodearon aún más cerca, apenas dejándome un espacio para respirar. Intenté mantener la calma, recordándome que si perdía la cabeza ahora, probablemente perdería algo más. Mi mente volaba buscando opciones. Ahí, encerrado en un callejón sin salida, sin otra compañía que esas figuras inmóviles y mudas, entendí que no era cuestión de negociar ni de convencerlos de nada. Esa gente sabía quién era yo, dónde vivía y cada lugar al que había ido a entregar. Ese nivel de información y de control sobre mi vida significaba que no estaban jugando. Uno de los motoristas se quitó el casco, revelando una cara marcada, con arrugas profundas y una cicatriz que recorría su pómulo derecho hasta la mandíbula. Me miraba con una mezcla de curiosidad y desdén, como si me estuviera evaluando, buscando alguna señal de debilidad. Se acercó a mí y habló en voz baja, sin apartar la mirada. Aquí no puedes darte el lujo de ser curioso, ¿entiendes?, dijo. Su voz era grave y pausada, calculada para intimidar, y vaya que lo lograba. Hay ciertas entregas, ciertas personas que requieren más
Discreción. Tú cruzaste una línea. Nos viste, ¿verdad? Tragué saliva. No estaba seguro a qué se refería. Yo solo entregaba paquetes y comida a quien lo pidiera. A veces eran personas ricas y extrañas en colonias exclusivas, otras veces tipos silenciosos en barrios donde no paraba ni la policía. Pero de eso a ser acusado de algo, me obligué a hablar, intentando mantener la compostura. No sé de qué están hablando. Yo solo entrego lo que piden, no hago preguntas. No sé quiénes son ustedes, ni a quiénes les he entregado nada. Solo cumplo con mi trabajo. La tensión en el aire se volvió sofocante y los motoristas permanecían inmóviles, mirándome con rostros ocultos, inmersos en un silencio que me hacía pensar que evaluaban cada una de mis palabras. Entonces, el hombre con la cicatriz esbozó una media sonrisa, como si lo que había dicho fuera justo lo que él esperaba oír. Pero su sonrisa no era de alivio, era una sonrisa de satisfacción malintencionada. «Bien», murmuró, dando un paso hacia atrás. «Bien, entonces vas a ayudarnos a asegurarnos de que mantengas esa actitud tan profesional, ¿no es así?» Mi mente empezó a girar a toda velocidad, y antes de que pudiera responder, uno de los motoristas me tendió un sobre pequeño y blanco. Lo agarré, sintiendo cómo el peso del papel en mis manos era casi una sentencia. Sin abrirlo, sentí una inquietud creciente. No era como el sobre común que uno usaría para cualquier recado. Este era diferente, grueso, sellado, con un peso extraño y sólido. Me miraron en silencio, y el hombre de la cicatriz continuó hablando, con voz baja pero firme. «Este sobre tiene una entrega. Solo la haces, y nosotros nos aseguramos de que tus días como repartidor sigan sin interrupciones, ¿entiendes?» No dije nada. Mis manos sudaban al aferrar el sobre, y mi boca se secó mientras intentaba comprender hasta dónde me había metido y cómo. ¿Qué había en ese sobre? ¿Qué querían que entregara? Pero sabía que preguntar eso sería inútil. Había entendido la advertencia. No preguntar, no pensar, solo hacer lo que decían. El líder del grupo levantó su mano y señaló hacia la salida del callejón, donde había dejado mi moto. Al instante, los otros dos motoristas se abrieron, dejándome un estrecho pasillo entre ellos, y con un gesto me indicaron que debía avanzar. Titubeé, sin saber qué hacer, si huir o intentar negociar, pero al sentir la mirada de todos fijos en mí, comprendí que cualquier resistencia era inútil. Caminar de regreso hacia mi moto me dio una mezcla de alivio y angustia. El peso del sobre me quemaba la mano y no podía evitar pensar en lo que implicaba esa entrega especial que me habían ordenado. Monté en mi moto, encendí el motor y me dispuse a seguir las instrucciones. La dirección en el sobre estaba a unas pocas cuadras de ahí, en una zona de calles casi desiertas y muros altos, lejos del bullicio y las luces de la ciudad. Me seguían los tres motoristas, uno detrás de otro, en silencio y sin prisa, como si estuvieran llevándome a algún lugar de donde no habría regreso. El camino hasta la dirección que me habían dado fue corto, pero cada segundo se sentía eterno. Con cada metro que avanzaba, el peso de la situación se hacía más insoportable. Podía ver a mis escoltas reflejados en el espejo retrovisor, sus luces apagadas, como si quisieran hacerse invisibles en la penumbra de la ciudad. A mi alrededor, las calles se volvían cada vez más angostas y desiertas, sin indicios de vida
ni siquiera de esos pocos autos que suelen cruzarse a cualquier hora. Era como si estuviera entrando en una especie de dimensión en la que solo existían ellos y yo. La dirección me llevó hasta una zona industrial, cerca de bodegas abandonadas que recordaban mejores épocas de la ciudad. Las paredes estaban llenas de grafitis y el pavimento cubierto de residuos de todo tipo. El silencio era absoluto. No había el más mínimo movimiento, ni un solo ruido que distrajera el retumbar de mi corazón. Al llegar a la bodega marcada, los 3 motoristas se detuvieron a una distancia prudente, observándome en silencio. Me bajé de la moto y avancé lentamente, sintiendo cómo sus miradas me pesaban. El sobre seguía en mi mano, y con cada paso que daba, el papel parecía hacerse más pesado. Frente a la enorme puerta de metal oxidado, miré hacia atrás, buscando algún indicio de instrucciones, pero los hombres solo se limitaron a señalar la puerta, sin decir una sola palabra. Inhalé profundamente, intentando calmarme, y con una mezcla de temor y resignación, empujé la puerta. La oscuridad adentro era espesa, pero un débil resplandor provenía de algún lugar del fondo. Los sonidos de mis pasos en el suelo retumbaban en el silencio, y cada eco parecía alargarse de una forma antinatural, como si la bodega misma intentara engullirlos. Al fondo, el destello de una lámpara parpadeante iluminaba un escritorio, y detrás de él, una figura me esperaba en silencio. Me acerqué con cuidado, sujetando el sobre como un escudo, aunque sabía que no me protegería de nada. El hombre, de traje oscuro y gesto impasible, me observaba con una calma gélida. Su rostro era desconocido, pero algo en él resultaba profundamente perturbador, como si encarnara esa misma frialdad y falta de emociones que había percibido en mis escoltas. ¿Traes el sobre?, preguntó, rompiendo el silencio con una voz profunda y pausada. Asentí y con manos temblorosas le tendí el sobre. Sentí un ligero temblor en los dedos cuando él lo tomó, sin apartar sus ojos de los míos, examinándome con una curiosidad tan penetrante que parecía atravesarme. Abrió el sobre con calma, sacando de su interior lo que parecía un pequeño disco de metal, y lo colocó sobre el escritorio. Sin decir nada, hizo una seña hacia uno de los costados, donde una puerta más pequeña estaba entreabierta. Fue entonces que comprendí que esto no terminaba aquí. Lo que había hecho hasta ahora no era más que la primera etapa de algo mucho más profundo y sombrío. Por ahí, dijo, señalando con un leve gesto de cabeza hacia la puerta. Ahora tienes una última entrega que hacer. Intenté hacerle preguntas, pero él solo me miraba con una expresión de infinita paciencia, como si supiera que, sin importar mis dudas o mis temores, yo no tenía opción. Entonces comprendí que era inútil resistirme y que cada pregunta me hundiría más en algo que ya me superaba. Sin más, avancé hacia la puerta, empujándola para entrar a lo que parecía ser un pasillo largo y estrecho, iluminado solo por algunas luces que titilaban débilmente. El pasillo parecía alargarse cada vez que daba un paso. Mis botas crujían sobre el suelo de cemento y el eco de mis pasos se sentía pesado, reverberante, como si algo invisible caminara junto a mí. La tensión en mi pecho era tan intensa que sentía como si el aire apenas lograra entrar en mis pulmones. A cada paso, intentaba convencerme de que esto terminaría pronto, que todo era una especie de error, una broma macabra, pero sabía, en el fondo, que no lo era.
Al final del pasillo encontré una habitación pequeña, vacía, y en el centro una caja de madera. Había algo en la sencillez de la escena que me ponía los nervios de punta, como si aquella caja encerrara algo que no debería ver la luz, algo que ni siquiera debería existir. Sin embargo, mi curiosidad era casi tan fuerte como mi miedo. Me acerqué lentamente, con el pulso latiendo en mis oídos, y con un nudo en la garganta levanté la tapa. Dentro de la caja había un teléfono antiguo, uno de esos que llevan una ruedita de marcación. Su color era negro y el auricular tenía marcas de desgaste que sugerían un largo uso. Sin saber qué hacer, levanté el auricular. Apenas lo puse cerca de mi oído, una voz mecánica y sin tono me habló al otro lado. «Número de cuenta», dijo, sin más. No tenía idea de qué significaba esa pregunta. La voz permaneció en silencio, como si esperara pacientemente, sin ninguna urgencia. Los segundos se hicieron eternos, y el silencio del otro lado era cada vez más opresivo. Yo no sé qué cuenta, qué número. Intenté responder, pero no hubo reacción. De repente, una idea me cruzó por la mente. ¿Y si esto era una prueba? Una especie de trampa para ver si me rendía. Tal vez si daba un paso en falso, si decía algo incorrecto, las consecuencias serían peores. Sin saber exactamente qué esperaba lograr, colgué el auricular, retrocediendo lentamente hacia la puerta. Cuando salí al pasillo, me encontré de frente con el hombre de traje oscuro. Estaba de pie, en silencio, bloqueando la salida, con una leve sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «No diste la respuesta», dijo, en tono neutro, pero con un matiz de decepción que me erizó la piel. No sabía qué responder, así que me limité a quedarme quieto, esperando alguna reacción que me indicara qué venía después. El hombre de traje oscuro me miró en silencio, evaluándome como quien observa un experimento que ha fallado en el último paso. Su expresión era implacable, y sentí un escalofrío recorrerme al comprender que esperaba algo más de mí. Él dejó que el silencio se prolongara unos segundos antes de hablar de nuevo. «Parece que no entiendes lo que está en juego aquí, Julio», dijo, pronunciando mi nombre con una familiaridad que me hizo sentir expuesto, como si no pudiera ocultarle nada. Apenas pude asentir, tragando saliva. Sabía que tenía que salir de ahí, que había ido demasiado lejos y que, si no encontraba la forma de cumplir con sus expectativas, mi vida podría terminar en ese instante. El hombre dio un paso hacia mí y su mirada se clavó en mis ojos. «Ese número de cuenta no es solo una pregunta», dijo, manteniendo su voz baja y pausada. «Es un acceso, un vínculo. Es la única prueba de que eres confiable. Y ya veo que no lo eres». Sus palabras se hundieron en mí como un puñal. En un impulso, intenté retroceder, pero los dos motoristas que habían quedado afuera aparecieron detrás de mí, bloqueando cualquier posible escape. Sus miradas parecían vacías bajo los cascos, como si no les importara lo que sucediera en esa bodega, mientras el hombre de traje se acercaba más. Debería ser un simple número para alguien que trabaja en las sombras. Dime, ¿cuántas veces has hecho entregas sin preguntar nada, sin cuestionar a quién le llevabas o qué estabas entregando? Preguntó, y su tono se hizo más tenso. No te contratamos porque fueras especial, sino porque eras invisible. Y ahora, ni siquiera eres eso. Las palabras me golpearon fuerte. Mi cabeza giraba,
y una mezcla de frustración y miedo me hacía temblar. No sabía cuál era el número que querían, no comprendía qué podía decir para salvarme, no entendía nada. La confusión era tanta que me limité a mirar al suelo, aceptando la derrota. El hombre suspiró con un gesto que mezclaba lástima y desdén. Es una lástima, Julio. Gente como tú solo necesita hacer una cosa bien. Una cosa, y ni eso puede hacer. Sin más preámbulos, hizo una señal a los otros hombres. Uno de ellos me tomó de los hombros y me giró hacia la salida. Sentí como la presión en mi pecho se intensificaba, y aunque me dirigía hacia la puerta, no tenía certeza de que me dejarían ir. Al llegar a la entrada de la bodega, el motorista me empujó hacia la oscuridad exterior y perdí el equilibrio, cayendo de rodillas sobre el suelo áspero y húmedo del callejón. Me levanté tambaleando, sin mirar atrás, con la piel de gallina y el cuerpo temblando. Me alejé sin saber si ellos me seguirían, si me estaban vigilando o si tenía alguna esperanza de huir. Mis pasos me llevaron hasta mi moto y en un acto desesperado la encendí. Aceleré sin mirar atrás, sin escuchar, sin intentar entender qué había fallado. Las calles se hicieron borrosas mientras avanzaba hacia el centro de la ciudad, tratando de apartar de mi mente la sensación de que los ojos del hombre de traje seguían fijos en mí. Al llegar a una avenida concurrida, estacioné en una esquina. No sabía si estaba a salvo, pero necesitaba procesar lo que había pasado. Mi respiración era entrecortada y un sudor frío me recorría el cuerpo. Sacudí la cabeza, intentando asimilarlo, y fue entonces cuando sentí un peso en mi bolsillo. No recordaba haberlo puesto ahí, pero al tantear, descubrí un papel arrugado. Lo saqué y lo desdoblé lentamente. En él, una serie de números estaban escritos con tinta negra, en una caligrafía minuciosa. Era un número de cuenta, el número que había necesitado, el que me habían pedido. Era demasiado tarde para entregarlo, pero eso no parecía importar. Sentí un vacío profundo al comprender que ellos ya sabían lo que haría desde el principio. Fui parte de un juego en el que nunca tuve el control. Dicen que algunos secretos solo son para quienes pueden mantenerlos, y yo no había sido capaz de guardar ni el mío. Mi nombre es Gustavo, tengo 35 años, y aunque no lo soñé ni lo planeé, soy repartidor en la Ciudad de México. Llevo varios años recorriendo estas calles, esquivando el tráfico y entregando pedidos de todo tipo, desde comida hasta esos paquetes que uno ni se imagina quién podría pedir a medianoche. La verdad, me acostumbré al ritmo y a las noches largas y solitarias. Este trabajo tiene su lado bueno. Pocas veces tengo que lidiar con gente y no me llevo problemas a casa, pero eso sí, a veces el ambiente en la ciudad se siente raro, pesado. Y esa noche en particular, todo comenzó a tornarse extraño desde el inicio. Eran cerca de las 11 cuando me llegó la notificación de mi primer pedido. Revisé el celular. La dirección era un edificio en la colonia Narvarte, una zona que conocía bien y donde ya había hecho entregas. La noche era tranquila, pero sentía un ligero malestar en el estómago que atribuía al frío y al cansancio. Sacudí la cabeza para despejarme, coloqué el casco y encendí la moto. Era una Honda bastante vieja, pero aún aguantaba las largas horas de rodar entre avenidas y calles estrechas. Al llegar al edificio, noté que se trataba de uno de esos construidos hace más de 5 décadas, con las paredes desgastadas y una puerta de metal que rechinaba al abrir.
Después de entregar el paquete y recibir la confirmación en la app, me dirigí a la moto. Fue entonces que, al girar la cabeza, noté un coche oscuro, un sedán que apenas se distinguía bajo la escasa luz de una farola. No le di demasiada importancia. En esta ciudad es fácil ver coches estacionados en lugares extraños o a horas inusuales. Regresé a la moto, encendí el motor y revisé la app para ver la siguiente entrega. Me pedían llevar un pedido hasta la colonia Portales, no muy lejos de ahí. Salí de la Narvarte y al cruzar hacia la siguiente avenida, miré por el retrovisor y noté que el mismo coche se encontraba detrás de mí, a una distancia prudente. Podría haber sido una coincidencia, pero había algo en el modo en que avanzaba, manteniéndose siempre a la misma distancia, que me hizo sentir una ligera incomodidad. Conforme rodaba hacia Portales, traté de no pensar demasiado en ello. A fin de cuentas, no era raro que dos vehículos siguieran la misma ruta en una ciudad tan grande. Cuando llegué al destino, un conjunto habitacional viejo con murales descoloridos y ventanas rotas en algunas unidades, me estacioné y caminé hacia el edificio. Miré por encima del hombro y ahí estaba el coche, estacionado un poco más atrás, bajo las sombras de un árbol. Esta vez, sus faros delanteros estaban encendidos y por un momento creí ver una figura en el asiento del conductor, apenas visible a través del parabrisas. Me apresuré con la entrega, tratando de ignorar el leve escalofrío que me provocaba aquel coche. Pero al regresar a la moto, el malestar que había sentido antes se hizo más intenso. No quise quedarme más tiempo en ese lugar, así que arranqué tan rápido como pude y tomé rumbo hacia el siguiente destino, esta vez en la colonia del Valle. Intentaba convencerme de que estaba exagerando, que solo era un coche cualquiera, pero a mitad del trayecto miré de nuevo por el retrovisor y ahí estaba otra vez, el mismo coche oscuro. No podía ver quién lo conducía, solo notaba sus faros apagados mientras se mantenía a una distancia constante. Decidí no apresurarme ni intentar perderlo. Si alguien me estaba siguiendo, mejor no darle razones para sospechar que me había dado cuenta. Cuando llegué a la colonia del Valle, noté que el auto redujo la velocidad y se detuvo algunos metros atrás, al otro lado de la calle. Me estacioné junto a la entrada del edificio, con la esperanza de que, si el conductor tenía alguna intención, se revelara de una vez. La entrega en este caso era para un departamento en el primer piso, así que dejé la moto encendida, subí rápidamente y completé la transacción. Al bajar, mi corazón latía con fuerza. Estaba a punto de dirigirme a la moto cuando mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje en la app de repartos, pero no venía del cliente ni de la empresa. Al abrirlo, la pantalla mostró un texto corto y escalofriante. No intentes perderme, ya sabes lo que quiero. Mis dedos se quedaron inmóviles sobre la pantalla, y una mezcla de incredulidad y terror me recorrió el cuerpo. ¿Cómo era posible que alguien me estuviera enviando mensajes a través de la app? Sentía el impulso de girar la cabeza, de mirar al coche que aún estaba detrás, pero me contuve. No quería parecer nervioso. En cambio, traté de mantener la calma, subí a la moto y salí de ahí, tratando de concentrarme en la ruta del siguiente pedido. Con cada calle que cruzaba, mi mente iba en 1000 direcciones. ¿Qué era lo que querían? ¿Quién podía estar siguiéndome? Lo más lógico era que fuera alguien que me conociera, algún cliente anterior, o quizá alguien que llevaba un tiempo observándome sin que yo me diera cuenta. Pasé de largo el destino del siguiente pedido
y giré hacia una calle más transitada, buscando algún sitio con más gente, pero el coche oscuro se mantenía a una distancia prudente, como si supiera exactamente a dónde iba. Finalmente, después de unos minutos de trayecto, llegué a una avenida iluminada por los grandes letreros de comercios que aún permanecían abiertos. Decidí detenerme en una tienda de conveniencia, una de esas que están abiertas toda la noche. Apagué la moto y con una mezcla de coraje y desesperación me giré para encarar al conductor. El coche se detuvo a unos metros y desde ahí el conductor permaneció inmóvil. Miré fijamente al auto, intentando ver algo detrás del cristal, pero la oscuridad hacía imposible distinguir al conductor. No soportaba más la incertidumbre, así que tomé mi teléfono y marqué el número de un compañero, Mario, que también trabajaba en la misma app de repartos. Mientras esperaba que contestara, miré de nuevo hacia el auto. Esta vez, sus luces traseras parpadearon, como si el conductor quisiera llamar mi atención. Mario, oye, ¿puedes venir rápido a la tienda cerca de...? Le dije, tratando de sonar tranquilo, pero la voz me traicionaba. Mario contestó algo sorprendido, pero accedió a venir enseguida. Colgué la llamada y observé el coche. Aún estaba allí, inmóvil. El ambiente se sentía más tenso, como si el conductor estuviera esperando mi siguiente movimiento. Pasaron algunos minutos que me parecieron eternos hasta que vi a Mario llegar en su moto. Él estacionó junto a mí y me miró, perplejo, notando mi expresión de preocupación. ¿Qué pasa, Gus? ¿Por qué me llamaste?, preguntó confundido. Ese coche, dije, señalando con la cabeza hacia el sedán oscuro. Me ha estado siguiendo desde que empecé el turno. Me mandaron un mensaje raro en la app, como si supieran quién soy y qué hago. Mario miró hacia el coche y luego hacia mí, visiblemente inquieto. Se rascó la cabeza y frunció el ceño, como si no terminara de comprender la situación. ¿Te enviaron un mensaje? ¿Qué decía? Saqué el teléfono y le mostré el mensaje. Mario lo leyó en silencio, y al levantar la vista, su rostro mostraba una mezcla de desconcierto y seriedad. No intentes perderme, ya sabes lo que quiero. ¿Quién rayos podría escribirte algo así?, preguntó, más para sí mismo que para mí. Ambos nos giramos hacia el coche. Seguía ahí, como si estuviera escuchando nuestra conversación, aunque aún no podíamos ver al conductor. El ambiente se sentía tan tenso que parecía que en cualquier momento algo iba a romperse. Mario respiró hondo y me miró con firmeza. Mira, Gus, lo mejor será que te quedes aquí un rato. Voy a acercarme a ese coche, a ver si logro que el conductor me diga algo. ¿Te parece? Mi instinto me decía que era una mala idea, pero Mario ya estaba decidido. Lo vi caminar lentamente hacia el sedán, y yo me quedé en la entrada de la tienda, con el corazón latiendo desbocado. No sabía qué esperar, pero una parte de mí esperaba que aquel conductor, quien quiera que fuera, reaccionara de alguna forma al acercamiento de Mario. Al llegar a la ventana del coche, Mario golpeó suavemente el vidrio, pero no hubo respuesta. Intentó una vez más, y luego se inclinó, tratando de ver algo en el interior. En ese momento, los faros del coche se encendieron de golpe, cegándonos a ambos por un instante. Mario dio un paso atrás, sorprendido, y el coche arrancó lentamente, avanzando hasta que desapareció entre las sombras de la avenida. Cuando la oscuridad volvió a envolver la escena,
Mario regresó hacia mí, aturdido. No pude ver nada. El coche estaba vacío, Gus. Las palabras de Mario se me clavaron como una aguja. ¿Vacío? ¿Cómo podía haber estado vacío? Yo había visto claramente la silueta de alguien al volante. Lo sentí observándome desde el otro lado del cristal. Pero Mario me lo decía con una seguridad inquietante, como si realmente hubiera visto el interior sin un alma. ¿Estás seguro?, le pregunté, tratando de sonar tranquilo. Mario asintió, con la misma expresión perpleja. Decidí no insistir. Después de todo, no quería que él pensara que me estaba volviendo loco. Pero había algo que no podía ignorar. Ese coche llevaba siguiéndome toda la noche, y el mensaje... Miré mi teléfono de nuevo, y ahí seguía el mensaje. No intentes perderme, ya sabes lo que quiero. Quería responderlo, preguntar de qué se trataba, pero dudaba que hacerlo me diera las respuestas que necesitaba. ¿Y si respondía? ¿Y si eso hacía que el conductor, o quien fuera que controlara esa situación, pensara que había aceptado algún tipo de juego? Sin saber qué pensar, guardé el teléfono y me subí a la moto, mientras Mario me observaba en silencio. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó finalmente. No sabía qué responder. No quería volver a la ruta, pero si cancelaba el turno, significaba perder el ingreso de la noche y quizá hasta recibir una penalización. Mario pareció captar mi indecisión y me palmeó el hombro. Te acompaño a la siguiente entrega, Gus. Así vas más tranquilo. Su oferta me dio un respiro. Agradecí su compañía y ambos arrancamos nuestras motos para dirigirnos al siguiente destino, un pequeño departamento en la colonia Escandón. Durante el trayecto, Mario me hablaba de cualquier cosa para distraerme. Mencionaba otros clientes extraños y una entrega a una casa tan vacía que pensó que la habían abandonado hacía años. Pero mi mente volvía una y otra vez al mensaje y al coche. Miraba constantemente los retrovisores, esperando encontrar las luces del sedán en cualquier momento. Al llegar al edificio de la Escandón, Mario se quedó esperándome afuera mientras yo hacía la entrega. El cliente abrió la puerta con una cara de sueño terrible y me agradeció a medias, mientras recogía la comida con torpeza. Después de confirmar la entrega en la app, bajé rápidamente las escaleras, deseando regresar a la moto y seguir adelante. Pero justo cuando salí a la calle, lo vi. El sedán oscuro estaba estacionado al otro lado de la banqueta, perfectamente alineado para tenerme en la mira. El coche estaba ahí de nuevo, inmóvil, como si me esperara. Esta vez podía ver claramente una silueta detrás del volante, una figura que no hacía ningún movimiento, ni siquiera respiraba. ¿Está ahí otra vez?, preguntó Mario, al notar mi expresión. Asentí, sintiendo el pulso en la garganta. Mario miró al sedán y luego a mí, con la misma mezcla de desconcierto e incredulidad. Vamos a acercarnos, dijo, decidido. Pero esta vez, algo en mi interior gritaba que no debíamos hacerlo. La sensación era tan fuerte que estiré la mano para detenerlo, pero Mario ya había dado un paso hacia el coche, mirando a la figura que se encontraba dentro. Esta vez, no tocó la ventana ni intentó hablar. Solo observó al conductor y después de unos segundos, retrocedió hacia mí, con el rostro completamente pálido. Tienes razón, Gus. Sí hay alguien ahí, pero hay algo raro. No pude responder. Solo le hice un gesto para que nos subiéramos a las motos y saliéramos de ahí. No miré atrás, pero podía sentir el peso de esa presencia observándonos
hasta que doblamos en una avenida más amplia y llena de autos. Nos quedamos en silencio durante unos minutos mientras avanzábamos lentamente por el tráfico nocturno. La adrenalina comenzaba a desvanecerse, pero la sensación de peligro se quedaba conmigo, clavada en cada músculo. Finalmente, Mario rompió el silencio. «Oye, Gus, creo que deberías reportar esto a la app o a alguien más. Si alguien te está siguiendo o te mandaron ese mensaje, es probable que ya sepan mucho de ti. Puede ser serio». Quise responderle que estaba exagerando, que todo debía tener alguna explicación lógica, pero incluso yo sabía que aquello no tenía nada de lógico. Asentí, y juntos estacionamos en un café abierto las 24 horas. Mientras Mario pedía café, revisé mi teléfono. Tenía otra entrega por confirmar, pero ya no estaba seguro de querer aceptarla. En ese momento, vibró de nuevo con otra notificación en la app. Con un nudo en el estómago, lo abrí. Era otro mensaje, sin firma, sin nombre de usuario. «Vas bien, Gustavo. Nos vemos en el siguiente punto». Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. El mensaje, que parecía simple, tenía un tono que se me hizo escalofriantemente personal. «Nos vemos en el siguiente punto». Era como si esta persona supiera cada paso de mi ruta, cada entrega, cada movimiento que hacía. Me volví hacia Mario, que estaba bebiendo su café y miraba su teléfono, completamente ajeno al mensaje. Dudé en mostrarle la pantalla, sintiéndome atrapado en algo que apenas comenzaba a comprender. «¿Te llegó otra notificación?», preguntó, notando mi expresión. Asentí lentamente, mostrándole el mensaje. Mario frunció el ceño y miró alrededor, como si de alguna manera esperara ver al responsable en alguna de las mesas o en la calle afuera. «Esto está mal, Gus», dijo, finalmente. «Muy mal. Alguien sabe lo que haces, a dónde vas. ¿Has revisado si tienes alguna cámara en la moto o en el casco? Tal vez te están rastreando o alguien está manipulando tu cuenta». Esa idea me hizo dudar. No tenía ningún dispositivo extra en la moto, ni en el casco, pero la posibilidad de que alguien estuviera manipulando mi cuenta, usando la app para seguirme, era más que probable. Sin embargo, no había tiempo para buscar explicaciones, porque justo cuando me disponía a salir del sistema y reiniciar la aplicación, la pantalla parpadeó y, antes de poder hacer nada, apareció una nueva notificación. «Quiero verte solo, Gustavo. Sin tu amigo. La próxima parada es para ti». Mis manos temblaban mientras leía esas palabras. La voz de Mario me sonó lejana, aunque me estaba hablando directamente. «¿Qué dice? ¿Es otra amenaza?» «No es una amenaza, pero parece una orden», respondí en voz baja, tratando de asimilar la gravedad de lo que acababa de leer. Mario me observó, serio, y de repente se inclinó hacia mí, bajando la voz. «Entonces haz lo que dice. Ve solo a la siguiente entrega, pero esta vez te voy a seguir yo, ¿me entiendes?» Dudé, pero sabía que era la mejor opción. Era arriesgado, pero no podía seguir evadiendo la situación. Asentí, intentando calmarme, y abrí la app para aceptar la siguiente entrega. La dirección era en un barrio alejado, en la colonia Anáhuac, un lugar que no estaba en mi ruta habitual y al que nunca había ido a esa hora de la noche. Nos pusimos en marcha, Mario a unos metros detrás, manteniendo su distancia para que no se notara que estaba conmigo. Las calles se fueron haciendo más oscuras y estrechas a medida que avanzábamos, y cada tanto miraba los retrovisores, buscando algún indicio de que el sedán negro también nos seguía. Al llegar a la dirección,
Me detuve frente a una casa vieja y desvencijada, con ventanas tapadas y pintura desgastada. Miré a mi alrededor, pero no vi señales del coche. Mario se estacionó varias cuadras atrás, oculto detrás de un árbol, mientras yo avanzaba lentamente hacia la entrada, esperando que el destinatario del mensaje hiciera su aparición. El silencio de la calle era absoluto y no había un solo movimiento. Intenté convencerme de que el coche se había ido, de que todo esto no había sido más que una serie de coincidencias extrañas. Pero en el fondo sabía que no era cierto. Sabía que, de alguna forma, él estaba ahí, esperando que yo diera el siguiente paso. Respiré hondo, intentando mantener la calma mientras me acercaba a la casa. A pesar del silencio y la oscuridad que envolvían esa calle, tenía la extraña sensación de que alguien me observaba. Miré hacia la moto y luego hacia donde sabía que Mario estaba escondido, tratando de convencerme de que si algo salía mal, él actuaría rápidamente. Pero algo en la atmósfera me decía que nada estaba bajo control. Di unos pasos hacia la puerta. Era de madera desgastada, con el barniz casi completamente pelado y profundas grietas que parecían como marcas de dedos. Alcé la mano para tocar, pero me detuve. Mis dedos apenas rozaron la superficie de la puerta, que estaba fría, inusualmente fría para una noche como esa. Me detuve un instante y en lugar de tocar, me decidí a dar un paso atrás. La ansiedad crecía en mi pecho y no quería quedarme ahí por mucho más tiempo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró de nuevo. Lo saqué del bolsillo y con el corazón martillándome en el pecho, miré la pantalla. Otro mensaje, sin remitente, sin nombre. Estás cerca, Gustavo, más cerca de lo que crees. El escalofrío que me recorrió era helado. Giré de inmediato, mirando a mi alrededor, intentando identificar la fuente de esa vigilancia invisible. La calle estaba vacía, pero mis ojos se encontraron con el coche negro estacionado al final de la cuadra, perfectamente alineado como si hubiera estado ahí desde el principio, observándome en silencio. Esta vez, los faros delanteros se encendieron lentamente, iluminando la calle desierta y proyectando mi sombra contra la puerta de la casa. Sabía que no había tiempo que perder. Corrí hacia mi moto, arrancándola sin pensarlo 2 veces. Me alejé de ahí sin mirar atrás, con Mario siguiéndome a una distancia prudente. Los dos aceleramos, atravesando calles vacías y doblando en esquinas al azar, intentando perder al sedán. Pero cada vez que creíamos haberlo dejado atrás, aparecía a lo lejos, como si supiera exactamente a dónde iba, avanzando sin prisa, como si su conductor disfrutara de la persecución. La adrenalina y el miedo se mezclaban en mi cabeza, y por un momento me pareció que nada en el mundo podría detener ese juego infernal. Llegamos a un cruce, y Mario me hizo señas para que lo siguiera en dirección contraria al sedán, hacia una avenida más amplia y concurrida. Nos detuvimos en una gasolinera donde algunos coches entraban y salían, y estacionamos junto a una pared. El rostro de Mario reflejaba preocupación, pero también incredulidad. Era como si, hasta ahora, él mismo no creyera del todo lo que estábamos viviendo. Gus, tenemos que hacer algo. Esto ya no es normal, dijo, visiblemente alterado. Esa persona no solo te sigue, te está acosando. Sabe a dónde vas, qué haces. Incluso sabe que yo estoy aquí contigo. Esto es demasiado. Mi mente era un torbellino. En otras circunstancias habría llamado a la policía,
pero en el fondo intuía que quienquiera que estuviera detrás de esto no era alguien que se asustaría por la presencia de un par de patrullas. Sabía demasiado, y eso implicaba que también tenía control sobre mis movimientos, mis contactos y tal vez hasta mi trabajo. La idea de que esta persona pudiera manipular la app, rastrear mis rutas y enviarme mensajes me hacía sentir vulnerable, como si estuviera atrapado en una trampa diseñada con precisión. Tienes razón, Mario, pero no sé qué hacer. No sé qué es lo que quiere. No me ha pedido nada, ni me ha amenazado. Solo me sigue. Y el mensaje... Le mostré el último mensaje en mi teléfono. Mario lo leyó en silencio, y por primera vez vi una sombra de miedo en su expresión. Miró a su alrededor, con la vista recorriendo cada esquina, cada rincón oscuro, como si esperara que el coche apareciera en cualquier momento. Gus, no puedes seguir con esto, dijo en voz baja. Este tipo no solo te está siguiendo, te está cazando, y ahora que sabe que estamos juntos, no va a detenerse. Tal vez esté buscando... Se detuvo un instante, como si temiera decir las palabras que cruzaban su mente. Tal vez esté buscando hacerte algo. Quería responderle que estaba exagerando, que tal vez había otra explicación, pero incluso yo sentía el peso de esa posibilidad. En la ciudad pasan cosas, uno escucha historias de gente desaparecida, de acosos que terminan en tragedia. Nunca pensé que me tocaría vivir algo así, pero ahora, con cada mensaje, cada aparición del sedán, la realidad se volvía más siniestra. Mira, dijo Mario, con tono decidido, dejemos las motos aquí y tomemos un taxi, o mejor aún, vayamos a mi casa, sin dejar rastro. Pasemos la noche ahí y vemos qué hacer mañana. Si este tipo en verdad tiene control sobre tu cuenta, al menos así le pondremos las cosas difíciles. Asentí, aliviado por su propuesta. Guardé el teléfono y juntos comenzamos a caminar hacia la avenida, donde rápidamente encontramos un taxi. Subimos, y Mario le indicó al conductor la dirección de su casa, sin entrar en detalles. Solo cuando estábamos en movimiento, sentí que podía respirar un poco. La ciudad seguía su curso, indiferente al peligro invisible que nos perseguía. Durante el trayecto, mi mente divagaba entre el cansancio y el miedo. Pero, al llegar al edificio de Mario, la tensión se disipó un poco. Subimos rápidamente a su departamento, un pequeño espacio en un edificio de 4 pisos. La familiaridad del lugar me brindaba un respiro. Las paredes cubiertas de fotos de su familia, la cocina con platos apilados en el fregadero y la luz tenue de una lámpara vieja parecían ofrecer una protección contra la inquietud que había sentido toda la noche. Mario sirvió 2 vasos de café y se sentó frente a mí, suspirando. «Escucha, Gus», dijo, mirándome a los ojos. «No podemos seguir así. Mañana vas a la policía y yo te acompaño. No podemos dejar que este lunático te siga controlando. No sabemos de qué es capaz». Asentí, pero una duda seguía rondando mi mente. ¿Qué iba a decirles? ¿Que alguien me estaba enviando mensajes y que me seguía un coche que desaparecía y reaparecía sin dejar rastro? Dudaba que fuera suficiente para que alguien tomara en serio la denuncia. Estábamos en silencio, tratando de pensar en qué hacer, cuando el teléfono vibró de nuevo. Miré la pantalla, esperando ver algún mensaje de la app de repartos o incluso de algún cliente. Pero no era la app, era un número desconocido. «Sabía que irías a casa de tu amigo.
No importa cuánto intentes esconderte, Gustavo, lo sabes. Mis manos temblaron. Le mostré el mensaje a Mario, quien lo leyó con expresión de horror. Pero, ¿cómo es que sabe que estás aquí? No puede ser. El silencio en el departamento era aplastante, y por primera vez sentí que estaba siendo cazado, que cada rincón de la ciudad era una red tejida alrededor de mí. Sabía que, mientras más intentara escapar, más atrapado quedaría. En ese momento, un sonido sordo nos congeló a ambos. Venía de la ventana de la sala, una ventana que daba a la calle, a varios metros de altura. Nos miramos, y Mario se levantó, acercándose lentamente. Me paré junto a él, con el pulso acelerado. No quería ver lo que había afuera, no quería comprobar lo que una parte de mí ya temía. Mario, con una mezcla de valentía y desesperación, apartó un poco la cortina y miró hacia abajo. Su rostro palideció y apenas susurró: «Está aquí». Aún sabiendo la respuesta, me asomé con él. Abajo, perfectamente alineado bajo la tenue luz de la calle, estaba el sedán negro. Los faros estaban apagados, pero en la penumbra se distinguía la silueta del conductor, sentado con el mismo porte inmóvil de siempre, como si simplemente aguardara a que tomáramos la siguiente decisión. La tensión era tan densa que apenas podíamos respirar. Nadie hablaba, y el silencio se rompía solo por el débil zumbido del refrigerador en la cocina. Ahí, en la quietud del departamento de Mario, entendí que este juego apenas había comenzado y que la persona detrás de todo esto no tenía intención de dejarme ir. El sedán seguía ahí, inmóvil, y la sensación de estar atrapado crecía con cada segundo. Mario y yo nos miramos, incapaces de articular palabra. Él tenía los ojos llenos de terror, y supe que, aunque quisiera ayudarme, se sentía tan perdido como yo. Finalmente, rompí el silencio. «Esto no puede seguir así, Mario. Voy a enfrentar a ese tipo, quien quiera que sea. No podemos seguir escondiéndonos toda la noche». Mario intentó detenerme, poniendo su mano en mi hombro. «No sabes de lo que es capaz, Gus. Este tipo ha manipulado todo. Es como si supiera cada paso que damos. ¿Qué vas a hacer ahí abajo? Enfrentarlo solo. Si no lo hago ahora, no habrá un mañana», le respondí con más determinación de la que en realidad sentía. Respiré hondo y tomé el teléfono, mientras Mario me seguía en silencio. Salimos del departamento y bajamos las escaleras en la penumbra. Cuando llegamos a la calle, el coche seguía en el mismo lugar, bajo la luz amarillenta del poste. Sentía los latidos de mi corazón como martillos en el pecho, pero me obligué a caminar hacia él, con la mirada fija en el parabrisas. Mientras me acercaba, pude ver mejor al conductor. Era un hombre de aspecto común, en sus 50 quizá, vestido con un traje oscuro. Su rostro era inexpresivo, casi frío. No apartó la vista de mí, y cuando estuve a un par de metros del coche, el hombre bajó lentamente la ventana. Nos observamos por un momento interminable, y entonces, con una voz suave y calculada, finalmente habló. «Eres más valiente de lo que pensaba, Gustavo, pero también más imprudente». Quise preguntar qué quería, pero él se me adelantó. «Sé que tienes preguntas», dijo, con una sonrisa ligera que me heló la sangre. «Y yo tengo una respuesta simple. Quiero lo que has visto. Todo lo que sabes de ciertas entregas, ciertos lugares. No hace falta que entiendas, solo que colabores.
Al oírlo, sentí una mezcla de rabia y miedo. ¿Se trataba de eso? Querían mi silencio sobre esos destinos incómodos, esas entregas que a veces me hacían dudar. Yo no sé nada. Solo hago entregas, sin preguntar nada. Nunca me metí en asuntos ajenos. El hombre negó con la cabeza lentamente. Eso no importa ahora, Gustavo. Has estado donde no debías, visto lo que no debías, y ahora tienes algo que me pertenece. Tus rutas, tus horarios, tus clientes y los recuerdos. Lo único que debes hacer es desaparecer por un tiempo. Deja de trabajar. En unos meses, cuando todo se haya enfriado, tal vez nos olvidemos de ti. La amenaza era clara. Dejar el trabajo implicaba perder el sustento, algo que no podía permitirme. Pero enfrentarlo no era una opción. Sentí como la desesperación se apoderaba de mí. Mario, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante y habló. ¿Y si lo hacemos? Si él deja el trabajo, ¿lo dejarás en paz? El hombre observó a Mario con la misma frialdad calculadora. Finalmente, asintió. Si desaparece, si borra cada rastro de sus rutas y no vuelve a trabajar, entonces no habrá problema. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Sabía que no había forma de ganar. Si seguía trabajando, me perseguiría hasta lograr lo que quería, y si desaparecía, significaba renunciar a todo. Mis manos temblaban, y sentí el impulso de correr, de huir, pero Mario me detuvo con una mirada seria. Gus, a veces hay que retirarse para poder seguir adelante. Sabía que tenía razón. Con cada fibra de mi ser odiaba esa decisión, pero era la única salida. Bajé la mirada, aceptando lo inevitable. Está bien, dije, finalmente, dirigiéndome al hombre. Dejaré de trabajar, borraré mi cuenta, desapareceré, pero quiero que me dejes en paz, a mí y a cualquiera que esté a mi alrededor. El hombre asintió, satisfecho. Sin decir nada más, subió la ventana y arrancó el coche. Lo vimos alejarse lentamente por la calle, hasta que sus luces desaparecieron entre las sombras. Quedé inmóvil, sintiendo cómo el miedo y la tensión me abandonaban poco a poco. Mario me miró, aliviado pero preocupado. ¿Estás seguro de que esto es lo correcto? No lo sé, Mario, pero al menos me dará una oportunidad de vivir sin miedo. Esa noche, al regresar a casa, borré mi cuenta de la app, eliminé toda traza de mi trabajo como repartidor y desactivé cada aplicación relacionada. Al día siguiente, busqué trabajos que no implicaran ser visto ni rastreado. Algo tranquilo, seguro. Con el tiempo, logré retomar mi vida, aunque las noches eran distintas. Siempre que veía un coche oscuro, sentía que la amenaza seguía ahí, en algún rincón de la ciudad, vigilando, esperando que cumpliera mi promesa. Me llamo Daniel. Tengo 35 años y llevo trabajando de repartidor en Ciudad de México desde hace poco más de 7 años. Ser repartidor en esta ciudad es una profesión para los que estamos acostumbrados al caos y a la tensión constante. Cada noche es una mezcla de cansancio, adrenalina y a veces hasta miedo. He pasado por casi todas las colonias, por calles desiertas a medianoche y en ciertas entregas
He sentido la mirada de alguien desde algún rincón oscuro. Esa noche en particular, el cansancio ya me tenía al borde de la exasperación. Era jueves y había comenzado mi turno por la tarde, así que llevaba horas recorriendo la ciudad. Mi moto, una itálica con años encima, aguantaba bien, pero los baches y el tráfico parecían no terminar nunca. Había tenido más entregas de las que había previsto, y para cuando mi aplicación marcó el último pedido, ya estaba deseando llegar a casa, tomar un café y tirarme a dormir. Lo único que me separaba de la tranquilidad de mi cama era un pedido más, el último. El destino no estaba tan lejos, en la colonia Portales, a unas 15 o 20 cuadras de mi departamento. Era pasada la 1 de la madrugada y la ciudad, tan bulliciosa durante el día, se transformaba en un lugar casi desértico a esas horas. La ruta me llevó por calles silenciosas y avenidas prácticamente vacías. A esa hora, las sombras parecían más densas, los pocos transeúntes caminaban apresurados y los autos pasaban como sombras fugaces. A pesar del cansancio, mantenía la guardia alta. He aprendido que en Ciudad de México, los descuidos en las noches solitarias pueden costar caro. Al llegar a la dirección, noté que se trataba de un edificio antiguo de departamentos, de esos que tienen puertas de hierro forjado y ventanas angostas con rejas oxidadas. Me estacioné en la acera y revisé el pedido una última vez en la aplicación. Todo parecía en orden, pero había algo extraño en la atmósfera de aquel lugar. Las luces en el pasillo de entrada titilaban débilmente, y el aire se sentía frío, mucho más de lo que debería estar en una noche de primavera. Toqué la puerta y esperé. El silencio era absoluto, y la única luz que iluminaba el pasillo era una bombilla amarilla que parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. Después de unos segundos, cuando pensaba que nadie saldría a recibir el pedido, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era una notificación de la misma aplicación de entregas, pero no venía del cliente ni de la plataforma. El remitente era anónimo y el mensaje era breve. No abras la puerta cuando llegues a casa esta noche. No soy yo quien te espera. Me quedé inmóvil, leyendo y releyendo el mensaje, sin entender bien lo que significaba. Las palabras me dejaron una sensación extraña, como si alguien me estuviera advirtiendo de algo que solo yo podía evitar. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, tal vez a quien había enviado el mensaje, pero no había nadie más en el pasillo. El cliente, quien quiera que fuera, seguía sin abrir la puerta, y yo solo quería terminar aquella entrega y largarme de allí. Cuando finalmente entregué el pedido y regresé a la moto, el mensaje seguía rondando en mi cabeza. No soy yo quien te espera. Me parecía una broma pesada, alguna especie de tontería de alguien que había hackeado la app para asustar a repartidores. Sin embargo, la advertencia tenía un peso extraño, una seriedad que no me parecía propia de una simple broma. Traté de hacer a un lado la incomodidad, me subí a la moto y tomé el camino de regreso a casa. La ciudad, cada vez más vacía a esa hora, parecía estarse sumergiendo en un silencio antinatural. No es que tuviera miedo de la oscuridad. En tantos años de andar por la ciudad de noche, uno se acostumbra. Pero había algo en la advertencia que me hacía sentir observado, vigilado. Aceleré un poco,
queriendo llegar cuanto antes a la seguridad de mi departamento. Finalmente llegué al edificio en el que vivía, uno de esos complejos viejos de ladrillo rojo, con escaleras de concreto y paredes grises en el interior. Me estacioné, apagando la moto de un golpe, y subí las escaleras rápidamente. La ansiedad me había hecho olvidar el cansancio, y la advertencia aún rondaba en mi cabeza. Al llegar a la puerta de mi departamento, dudé. Sabía que el mensaje no tenía sentido, que no podía ser más que una broma. Pero el silencio del pasillo y la penumbra me hicieron detenerme. La advertencia regresó con más fuerza. No soy yo quien te espera. Miré la puerta de mi departamento, intentando calmarme. Todo parecía en orden. La puerta estaba cerrada, la cerradura intacta. Tal vez la inquietud que sentía no era más que el agotamiento jugando con mi cabeza. Acerqué la llave a la cerradura, dispuesto a abrir y dejar atrás el miedo irracional, cuando de repente escuché un sonido, un leve susurro proveniente del interior. Me quedé helado, con la llave a medio camino. Al principio pensé que eran solo los ruidos propios de un edificio viejo, cañerías o vecinos ruidosos, pero el sonido se hizo más claro. Era una especie de murmullo, una voz baja que parecía repetir algo una y otra vez, un tono suave, casi un susurro. Era mi nombre. Di un paso atrás, mi corazón latiendo con fuerza. La voz era idéntica a la mía, como si alguien estuviera repitiendo mi nombre en el tono exacto que yo usaría. Daniel, susurraba, pausado y casi burlón, como si estuviera probando mi paciencia, midiendo mi reacción. Me alejé lentamente de la puerta, sin poder apartar la vista del picaporte. La voz continuaba, y cada vez que decía mi nombre, sonaba más clara, más cercana. Mi cuerpo entero estaba tenso, y la advertencia del mensaje regresó a mi mente como una orden inevitable. No abras la puerta. Sin saber qué hacer, saqué el teléfono y revisé la aplicación, buscando alguna pista, algún otro mensaje que pudiera darme una explicación. Pero no había nada, solo ese mensaje frío y enigmático, dejándome en un estado de confusión y pánico. Por un momento, pensé en tocar la puerta, en preguntar quién estaba ahí, pero el miedo me paralizaba y la certeza de que algo no estaba bien me mantenía a una distancia segura. Entonces, la voz se detuvo de repente, dejando un silencio tan profundo que pude escuchar el eco de mi propia respiración en el pasillo. Miré alrededor, esperando ver a algún vecino salir o pasar por ahí, alguien que pudiera confirmarme que no estaba perdiendo la cabeza. El silencio se alargó y de repente sentí el impulso de bajar las escaleras y salir del edificio, aunque no sabía a dónde ir ni qué hacer. No podía pensar con claridad. Solo quería alejarme de esa puerta y de lo que fuera que estuviera esperando del otro lado. Apenas di un paso hacia atrás, el teléfono vibró de nuevo en mi mano. Miré la pantalla con aprensión, temiendo ver otro mensaje del remitente anónimo. Y efectivamente, era otro mensaje, aunque esta vez mucho más breve. Ya sabes quién soy. Al leerlo, un frío indescriptible me recorrió el cuerpo. Sentí un escalofrío helado en la nuca al leer el mensaje. Ya sabes quién soy. Mis manos temblaban y el teléfono parecía pesar más de lo normal. No sabía qué pensar y menos aún qué hacer. Esa voz en el mensaje, esa insinuación, me daba la misma sensación que uno tiene cuando,
en plena madrugada, siente una presencia extraña en la habitación sin necesidad de verla. Estaba paralizado frente a la puerta, con la llave en una mano y el teléfono en la otra, mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de leer. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Quién tenía motivos para acecharme de esa forma? La voz que había escuchado desde el otro lado de la puerta, esa burla susurrante y burlona en mi propio tono, me sacaba de toda lógica, de todo sentido. Intentaba encontrar una explicación racional, algo que me dijera que esto era solo una broma macabra de alguien que conocía mi rutina, pero no podía imaginarme a nadie capaz de esto. Respiré hondo, intentando calmar el tamborileo de mi corazón. Tomé una decisión rápida: dar un paso atrás, dejar la puerta y bajar al vestíbulo del edificio. Quizá en la calle, al aire libre, podría despejarme y pensar con más claridad. Mientras descendía por las escaleras, mi mente analizaba cada detalle de la situación, buscando alguna señal que explicara lo que estaba pasando. El eco de mis pasos retumbaba en el vacío del edificio, y cada crujido en los escalones me ponía los nervios de punta. Al salir a la calle, la brisa fresca de la madrugada me golpeó la cara y sentí una breve calma. No había nadie a la vista, solo la luz tenue de las farolas, los edificios en penumbra y la niebla ligera que cubría la ciudad. A esa hora, la Ciudad de México parecía un lugar totalmente diferente, un espacio vacío y desolado que no se parecía en nada al bullicio del día. Me acerqué a la moto, como si la familiaridad de mi trabajo pudiera brindarme algo de seguridad. Encendí el motor, pero no sabía a dónde ir. Las calles estaban vacías y mi mente seguía repasando el mensaje una y otra vez, buscando algo, una conexión, una pista. Saqué el teléfono y revisé mis contactos, buscando algún número al que pudiera llamar, alguien que me ofreciera alguna seguridad. Pero era tarde, demasiado tarde para llamar a nadie. De pronto, el teléfono vibró de nuevo y me sobresalté. Miré la pantalla y vi que era otro mensaje anónimo. ¿Por qué te fuiste, Daniel? Te estoy esperando en casa. Mis manos temblaron. Sentí el impulso de responder, de exigirle al remitente que se identificara, que dejara de jugar conmigo. Pero algo en mi interior me decía que cualquier respuesta podría ser exactamente lo que esa persona esperaba. Guardé el teléfono en el bolsillo, encendí el motor de la moto y aceleré, alejándome del edificio, con la esperanza de que, al poner distancia, el miedo comenzara a disiparse. Conducí por calles vacías y solitarias, sin un destino fijo, sin un plan. Solo quería escapar, alejarme de esa advertencia que ahora parecía estar siguiéndome. Los edificios, las luces de neón apagadas de las tiendas, las sombras alargadas de los árboles en las aceras. Todo me parecía una amenaza, como si en cualquier esquina pudiera aparecer algo inesperado. Había algo en la noche que me hacía sentir observado, y la idea de regresar a mi departamento se volvía cada vez más aterradora. Finalmente, tras dar varias vueltas por la colonia, decidí detenerme en un parque cercano. Era un lugar familiar, uno donde solía descansar cuando el trabajo se volvía agotador, un espacio que siempre me había parecido seguro. Apagué la moto y me senté en una banca, mirando hacia la calle desierta. El silencio del parque era abrumador. El viento susurraba entre las ramas de los árboles y las sombras danzaban sobre el suelo. Me quedé así durante unos minutos, intentando encontrar una solución, algo que pudiera sacarme de esa situación.
Fue entonces cuando, sin querer, volví a mirar el teléfono. Mi mente me decía que debía apagarlo, pero una parte de mí quería respuestas. Abrí la aplicación, buscando cualquier cosa que me indicara quién había enviado los mensajes, alguna señal de actividad. Pero al revisar la lista de mensajes en la app, los anteriores habían desaparecido. No había rastro del primero, de la advertencia inicial, ni del segundo que decía, ya sabes quién soy. Era como si nunca hubieran estado ahí. La confusión me recorrió de nuevo, y por un momento pensé que tal vez estaba perdiendo la cabeza, que todo era una especie de alucinación provocada por el cansancio extremo. Cerré la app y suspiré, pero en ese instante, otra notificación apareció en la pantalla. Esta vez era una foto. Abrí el mensaje y sentí como el pulso se aceleraba al ver la imagen. Era una foto de la puerta de mi departamento. Desde el ángulo de la toma, parecía haber sido tomada justo desde el otro lado del pasillo, exactamente desde donde yo había estado momentos antes. En la foto, la puerta estaba abierta de par en par y el interior estaba a oscuras. No podía apartar la vista de la imagen. ¿Quién había entrado? ¿Quién había tomado esa foto? Y peor aún, ¿quién estaba adentro? Mientras miraba esa foto, sentí que la sangre se me congelaba. La puerta abierta de mi propio departamento, esa oscuridad en el interior. Era como si alguien se hubiera adueñado de mi espacio, como si estuviera intentando arrastrarme de vuelta hacia esa sombra que no había querido enfrentar. Tragué saliva, sin saber qué hacer. La lógica me decía que llamara a la policía, que pidiera ayuda, que me alejara lo más posible de mi departamento. Pero el miedo y la ansiedad crecían en mi interior, impulsándome hacia la acción más irracional de todas. Volver ahí y enfrentarme a quien estuviera invadiendo mi hogar. No podía permitir que me quitaran lo único que tenía. Encendí la moto, con el teléfono todavía en la mano, y miré una vez más la foto en la pantalla. No había tiempo para dudar. Era ahora o nunca. Aceleré en dirección a mi departamento, cada vez más decidido, cada vez más seguro de que esta vez no me dejaría intimidar. Mis pensamientos se mezclaban con el sonido del motor y el miedo se convertía en una especie de furia ciega, una necesidad de enfrentar a quien fuera que se estuviera burlando de mí. Al llegar al edificio, la fachada se veía tranquila y silenciosa, como si nada extraño hubiera ocurrido. Estacioné la moto y mientras me acercaba a la puerta principal, el teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas, esperando ver otro mensaje o alguna foto, pero esta vez era una llamada de un número desconocido. Contesté, y del otro lado de la línea escuché un susurro, una voz baja y familiar. Era mi propia voz. ¿Por qué regresaste, Daniel? Te dije que no era yo quien te esperaba. Colgué de golpe, con el corazón latiéndome tan fuerte que casi podía escucharlo. Mis piernas flaqueaban, pero aún así subí las escaleras de 3 en 3, decidido a terminar con todo aquello de una vez por todas. Al llegar a mi puerta, la encontré apenas entornada, tal como aparecía en la foto. Tomé aire y la empujé lentamente, sintiendo cómo se abría con un crujido que me helaba la piel. La oscuridad era total, y al dar el primer paso dentro del departamento, un olor rancio y frío me golpeó, como si el aire se hubiera estancado durante días. Los contornos de los muebles se dibujaban en sombras alargadas, y a pesar de la oscuridad, tuve la clara sensación de que alguien más estaba allí, esperándome. Daniel,
susurró la misma voz, pero esta vez desde el interior de mi departamento. La voz provenía de la sala, un sonido bajo, casi imperceptible, como si estuviera llamándome desde lo más profundo. Apreté los puños, avanzando hacia el origen del susurro, mi vista acostumbrándose a la penumbra. En la penumbra, distinguí una figura sentada en mi sillón, en la esquina de la habitación. La silueta era la mía, mis mismos hombros, la misma postura, incluso la misma forma de apoyar la cabeza en las manos, como si estuviera cansado después de un largo turno de trabajo. Me detuve, sintiendo un frío punzante recorrerme la espalda. Aquella figura, esa copia exacta de mí mismo, alzó la vista. Pude distinguir mi propio rostro, mi propia mirada, pero algo en sus ojos era incorrecto, oscuro, vacío. Una sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa retorcida, como si supiera exactamente lo que yo estaba pensando. «Te dije que no volvieras», dijo, imitando mi voz a la perfección. «Ahora es tarde». Intenté retroceder, pero el pánico me había paralizado. La figura en el sillón se levantó lentamente, sin apartar sus ojos de los míos. Dio un paso hacia mí, y con cada paso que daba, la habitación parecía volverse más pequeña, más asfixiante. Sentía que el aire era insuficiente, que la oscuridad estaba cerrándose a mi alrededor. ¿Quién eres?», logré preguntar, con la voz apenas audible, mientras mi garganta se cerraba en un nudo de terror. «Soy quien has sido siempre, la parte de ti que intentaste ignorar», dijo, avanzando otro paso, sin dejar de mirarme con esa expresión fría, inhumana. «La sombra que dejaste entrar, la que te observa desde el otro lado del espejo, cada vez que sales de aquí». La figura dio un paso más, y ahora estaba a apenas unos centímetros de mí. Podía ver cada detalle de su rostro, cada línea y arruga de su piel, y entendí que no había ninguna diferencia entre nosotros, salvo la expresión de sus ojos. Eran ojos que no tenían vida, ni humanidad, solo un vacío profundo y oscuro. «No tienes que luchar», murmuró, estirando una mano hacia mí. «Solo déjame entrar. Tú ya no eres necesario aquí». Sus palabras me atravesaron como cuchillos, y mi instinto de supervivencia finalmente se activó. Me giré, dispuesto a correr hacia la puerta, pero fue demasiado tarde. La figura me sujetó del brazo, con una fuerza que no parecía humana, y antes de que pudiera reaccionar, me arrastró hacia la penumbra de la sala. Sus manos eran frías, gélidas, y sentí cómo el aliento se me escapaba mientras sus dedos se clavaban en mi piel. Intenté liberarme, pero la oscuridad me envolvía cada vez más, sofocándome, quitándome las fuerzas. La figura, mi propia imagen distorsionada, se acercó a mi oído y susurró con voz grave y burlona: «No te preocupes, Daniel. Yo viviré tu vida por ti». Lo último que vi fue su rostro, el rostro que era mío pero que nunca reconocería, acercándose mientras la oscuridad se apoderaba de mí por completo. Y entonces, todo se volvió silencio. Mi nombre es Javier, tengo 35 años y llevo casi una década trabajando como repartidor en la Ciudad de México. A lo largo de estos años, he recorrido todos los rincones de la ciudad, desde los barrios más tranquilos hasta las colonias donde uno no debería aventurarse después de la medianoche. Para mí, la rutina es simple. Entrego los paquetes, evito problemas y mantengo el foco en terminar cada turno.
Las noches largas y solitarias en la ciudad tienen un encanto propio, aunque también pueden poner los nervios de punta. Las sombras, las calles desiertas, la sensación de que siempre hay algo acechando en los rincones oscuros. Uno se acostumbra, pero nunca del todo. Esa noche, el trabajo estaba especialmente movido. La app de repartos no dejaba de sonar, y cada vez que terminaba una entrega, ya tenía otra en cola. Hacía frío, y la humedad en el aire le daba a la ciudad un aspecto sombrío, más callado que de costumbre. Cada vez que pasaba frente a alguna esquina o edificio oscuro, sentía un ligero escalofrío, pero me repetía a mí mismo que todo estaba en mi cabeza. Era solo cansancio, producto de una jornada interminable. Para cuando la aplicación marcó la que parecía ser mi última entrega, ya eran cerca de las 3 de la madrugada. Mi cuerpo me pedía descanso, y lo único que me mantenía despierto era la promesa de que pronto estaría en casa. Miré la pantalla del teléfono para revisar la dirección. Una calle en la colonia Escandón. No estaba tan lejos, pero sabía que esa zona podía ser un poco extraña a esas horas, llena de edificios viejos y oscuros que parecían mirar a los transeúntes en silencio. Encendí la moto, coloqué el teléfono en el soporte del manillar y me dispuse a seguir el GPS. Las calles estaban prácticamente vacías y el único sonido que rompía el silencio era el ronroneo de mi motor y el eco de mis pensamientos. Traté de concentrarme en la ruta, de hacer que el tiempo pasara rápido, sin distraerme. Sin embargo, a medida que me acercaba a mi destino, noté algo extraño en el GPS. De repente, la flecha de la ruta giró en una dirección que no correspondía a la calle que había indicado la aplicación. Fruncí el ceño y me detuve un momento en una esquina desierta, revisando el mapa para asegurarme de que no había sido un error mío. La ruta se había actualizado sola, sin que yo tocara nada, señalando una dirección diferente. Miré el nombre de la calle. Era un sitio desconocido para mí, un lugar apartado en los límites de la colonia Escandón. Sentí una inquietud inexplicable, pero después de algunos segundos de duda, decidí seguir la ruta. A veces, la app actualizaba la dirección de los clientes de última hora, y aunque fuera raro, pensé que tal vez el cliente había cambiado el destino a un lugar cercano. Seguí el GPS, que ahora me llevaba por calles cada vez más angostas y menos iluminadas. Las fachadas de los edificios parecían ir envejeciendo con cada cuadra que dejaba atrás, y el silencio de la madrugada se volvía más espeso, casi opresivo. Pronto me encontré avanzando por un tramo en el que los postes de luz estaban apagados, dejando la calle en una oscuridad casi total. Las sombras de los edificios altos y estrechos se proyectaban sobre la calle, dándole a todo un aspecto siniestro. Ya había pasado por zonas similares antes, pero había algo en esta calle que me hacía sentir como si me estuviera internando en un lugar donde no pertenecía. El GPS me indicó girar en una esquina. Al hacerlo, me encontré frente a un edificio antiguo, abandonado a juzgar por la fachada descuidada y las ventanas rotas. Las paredes estaban cubiertas de grafitis descoloridos y manchas de humedad, y la única luz que lo iluminaba era la del faro de mi moto. Miré el teléfono, confundido, pero el GPS marcaba ese sitio como mi destino final. No entendía cómo había terminado ahí, y por un momento pensé en regresar y abandonar la entrega, pero la curiosidad me venció. A fin de cuentas, siempre podía explicar el error y cancelar el pedido si algo no cuadraba. Me bajé de la moto y me acerqué al edificio, sintiendo un extraño nerviosismo.
Empujé la puerta, y ésta se abrió lentamente con un chirrido que resonó en el silencio de la madrugada. Al entrar, un olor a humedad y polvo me golpeó, y el frío en el interior del edificio era más intenso que afuera. Encendí la linterna del teléfono para iluminar el lugar y vi que el vestíbulo estaba vacío, con el suelo cubierto de escombros y basura. Las paredes estaban llenas de grafitis y manchas oscuras, y las puertas que se adentraban hacia el interior del edificio parecían invitaciones a lo desconocido. Di un par de pasos hacia adelante, inspeccionando el lugar, cuando algo me hizo detenerme en seco. En la puerta que estaba frente a mí, sobre una placa oxidada y desgastada, había algo escrito en la pintura descascarada. Acerqué la luz y leí lo que decía. Mi nombre estaba allí, escrito en letras grandes y claras: Javier. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo era posible? Miré a mi alrededor, convencido de que debía ser una coincidencia, alguna broma de mal gusto. Pero la inquietud crecía con cada segundo, como si el edificio mismo me estuviera observando, esperando a ver cuál sería mi siguiente movimiento. Decidí dar media vuelta e irme, pensando que ya había tenido suficiente por esa noche. Pero al voltear, noté que en la puerta opuesta, en otra placa oxidada, también estaba escrito mi nombre: Javier. La pintura era idéntica, como si alguien se hubiera tomado la molestia de escribirlo en cada puerta, en cada entrada de ese lúgubre lugar. Un impulso inexplicable me hizo avanzar hacia el siguiente pasillo, solo para confirmar lo que temía. En cada puerta que pasaba, en cada pared, en cada rincón, mi nombre estaba allí, repetido una y otra vez. El eco de mis propios pasos resonaba en los pasillos, y la linterna apenas lograba iluminar más allá de unos pocos metros. Me sentía atrapado, como si el edificio me estuviera empujando hacia su interior, susurrando mi nombre desde cada esquina. Avancé sin saber bien por qué, sintiendo el peso de la curiosidad y el terror mezclados en mi mente, cada vez más fuerte. Me encontré subiendo las escaleras, avanzando por pasillos que parecían estirarse más de lo que deberían. Cada puerta, cada pared, cada ventana rota tenía mi nombre: Javier, Javier, Javier. Escrito con una pintura que parecía haberse aplicado hacía poco, fresca y brillante, en comparación con el entorno derruido. A medida que avanzaba, el frío se volvía más intenso, y el aire estaba cargado de un silencio tan denso que parecía que en cualquier momento algo lo rompería. Mi respiración se aceleraba, y cada paso que daba me hacía sentir más atrapado, más lejos de la salida. Al final de uno de los pasillos, vi una puerta entreabierta, y la luz de mi linterna apenas lograba iluminar el interior. Sin saber por qué, me acerqué lentamente y empujé la puerta. La habitación estaba vacía, pero en la pared, justo frente a mí, había algo más que solo mi nombre. Había una frase completa, escrita en letras grandes y claras: Te estaba esperando, Javier. El mensaje me dejó paralizado. Sentí como la adrenalina me subía hasta el cuello, y un impulso me decía que debía salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la pared, y tropecé con algo en el suelo. La linterna se me escapó de las manos, y por un segundo, todo quedó sumido en una oscuridad absoluta. En el silencio, un ruido suave y lento se escuchó a mis espaldas. El eco de ese sonido suave y lento a mis espaldas me hizo quedarme inmóvil. Era un crujido,
como si alguien estuviera acercándose por el pasillo, pisando con cuidado, calculando cada paso para no hacer ruido. Contuve la respiración, tratando de escuchar mejor, pero mi corazón latía tan fuerte que apenas podía distinguir otra cosa. Los segundos se alargaban, cada uno más inquietante que el anterior, mientras el crujido continuaba, acercándose poco a poco. Con manos temblorosas, me agaché en la oscuridad, buscando mi teléfono a tientas. No podía moverme, apenas podía respirar, y cada fibra de mi ser me gritaba que saliera corriendo de ese edificio. Después de lo que me pareció una eternidad, mis dedos finalmente rozaron el plástico frío del teléfono. Lo levanté y encendí la linterna, apuntando hacia el pasillo. Pero cuando la luz iluminó el corredor vacío, no había nada ni nadie. El pasillo estaba igual de oscuro y desolado, con las paredes llenas de polvo y manchas, y las puertas, cada una con mi nombre, alineadas en silencio. El sonido había cesado, como si nunca hubiera estado allí. Por un instante, me pregunté si mi mente me estaba jugando una mala pasada, si era el cansancio acumulado el que estaba distorsionando la realidad. Pero entonces volví a escuchar algo, una respiración baja, pausada, casi imperceptible, proveniente de algún punto cercano, como si alguien estuviera esperando justo fuera de mi campo de visión, oculta en la penumbra. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz baja, intentando sonar firme, aunque sabía que mi voz temblaba. El silencio volvió a inundar el lugar, y por un momento creí que nadie respondería. Pero entonces, desde algún lugar, una voz apenas perceptible susurró algo. No podía entender bien las palabras, pero me parecían familiares, como si fuera un eco de mis propios pensamientos. Sin saber exactamente qué estaba buscando, comencé a retroceder por el pasillo, dirigiendo la luz de mi linterna hacia cada rincón, cada puerta. Mis pasos resonaban en el suelo y el sonido parecía multiplicarse, rebotando en las paredes y creando un eco extraño. A medida que avanzaba, la linterna iluminaba más nombres en las puertas, cada uno idéntico, escrito en la misma letra, cada vez más preciso: Javier. Sentía que me perseguía, como una especie de marea que no me dejaba escapar. Al llegar a las escaleras, miré hacia abajo, hacia el vestíbulo donde había entrado al edificio, pero la salida parecía más lejana, como si el edificio mismo se hubiera extendido, como si me estuviera arrastrando más y más hacia su núcleo. La luz de la linterna empezó a parpadear, y cada vez que se apagaba y volvía a encenderse, parecía que el pasillo se alargaba, torciéndose en ángulos imposibles. Decidí dejar de mirar las puertas y concentrarme en encontrar una salida. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, intentando no mirar alrededor, sin dejar que el terror que sentía me paralizara. Pero cuando alcancé el siguiente nivel, me encontré con algo que no esperaba: el vestíbulo, el mismo lugar por el que había entrado, con las mismas puertas y grafitis en las paredes, y mi nombre escrito en letras más grandes en cada puerta, como si la presencia que estaba allí hubiera querido asegurarme que no había escape. Me detuve en seco. ¿Cómo era posible? Sabía que había bajado, que estaba en otro nivel, pero cada detalle del lugar era idéntico al piso de arriba. Volví a subir un tramo, buscando cualquier cosa que rompiera con la monotonía de ese laberinto. Al llegar al piso superior, encontré el mismo escenario, las mismas puertas,
el mismo grafiti, los mismos nombres escritos una y otra vez en las paredes. Sentí que me estaba volviendo loco. Giré la linterna desesperadamente, buscando alguna señal que me indicara el camino correcto, algo que me sacara de allí. Pero cada piso, cada escalera, cada esquina, me devolvía a los mismos pasillos, a la misma atmósfera opresiva. Era como si el edificio se reconfigurara a cada paso, jugando conmigo, atrapándome en un ciclo interminable. Entonces, sin previo aviso, el teléfono vibró en mi mano. Bajé la mirada y al ver la pantalla, sentí un nudo en el estómago. Era una notificación de la aplicación de repartos, pero esta vez el mensaje no indicaba una nueva dirección ni un cambio de ruta. Era una sola frase, breve y directa. Ya casi llegas, Javier. Mi respiración se volvió entrecortada. ¿Llegar? ¿A dónde? No podía entender lo que significaba, pero sabía que no tenía alternativa. Intenté responder, escribir algo, pedir ayuda, pero el mensaje desapareció de la pantalla antes de que pudiera reaccionar. No quedaba rastro de la notificación. Era como si el mensaje jamás hubiera existido. La linterna del teléfono parpadeó nuevamente y, en la penumbra, noté que había una última puerta al final del pasillo, una que antes no había visto. La luz apenas iluminaba el contorno de la puerta, que se distinguía de las demás por una sencilla razón. Era la única en la que mi nombre no estaba escrito. Al contrario, estaba completamente limpia, intacta, como si nadie hubiera pasado por allí en años. Avancé hacia esa puerta, sintiendo cómo mis pasos se volvían más pesados, como si algo intentara detenerme. Al llegar frente a ella, dudé un momento, pensando si debía darme la vuelta y escapar de una vez por todas. Pero sabía que no tendría paz si no enfrentaba lo que fuera que estuviera detrás de esa puerta. Puse la mano en el pomo frío y lo giré lentamente, escuchando el leve chirrido del metal mientras la puerta se abría hacia un cuarto completamente oscuro. La linterna del teléfono apenas lograba perforar la penumbra, y aunque no podía ver bien, sentí una presencia, algo en el aire, como si alguien me estuviera esperando en el fondo de esa habitación. Di un paso al interior, con el corazón retumbando en el pecho y el miedo oprimiéndome los pulmones. Entonces, al iluminar el suelo, noté una serie de huellas frescas en el polvo, marcadas como si alguien hubiera caminado por allí no hace mucho. Las seguí con la mirada y vi que llevaban hasta una pared donde algo estaba escrito en letras grandes, con la misma caligrafía que había visto en las puertas. Bienvenido, Javier. Llevabas mucho tiempo perdido. Leí esas palabras una y otra vez, sin entender su significado. Fue entonces cuando escuché algo detrás de mí, un leve sonido, como un suspiro, y me di la vuelta bruscamente, pero solo vi sombras. ¿Quién eres?, murmuré, con la voz rota, sin esperar respuesta. Pero entonces, en un susurro que parecía venir de todas partes, la misma voz de antes respondió, baja, suave, casi burlona. Soy quien te trajo hasta aquí, Javier. Y ahora, no hay forma de que regreses. Las palabras resonaron en mi mente, llenando la habitación con un eco suave y burlón que me envolvía como una telaraña. Sentí como el aire se volvía más denso, como si el cuarto estuviera cerrándose a mi alrededor. Retrocedí un paso, pero mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie.
La linterna parpadeó de nuevo y por un instante la oscuridad se apoderó de todo. De pronto, la luz se estabilizó y entonces noté algo que me heló la sangre. La habitación estaba llena de espejos. A simple vista, parecían ser solo sombras, pero ahora, con la linterna fija, vi que las paredes estaban cubiertas de enormes espejos polvorientos que reflejaban mi imagen desde cada ángulo posible. Cada movimiento que hacía, cada respiración, cada temblor en mis manos, se repetía una y otra vez en cada superficie. Intenté mantener la calma, pero algo en esos reflejos no estaba bien. Me miré en el espejo más cercano, pero al observar mi rostro, algo me hizo dar un paso atrás. Mi reflejo me devolvía la mirada, pero había una sutil diferencia en los ojos. En lugar de miedo, había una expresión de satisfacción maliciosa, una especie de sonrisa casi imperceptible en los labios que yo no estaba haciendo. Era como si mi reflejo supiera algo que yo no. De repente, todos los reflejos comenzaron a moverse por su cuenta. Mis dobles en el espejo giraban sus cabezas hacia mí, sus sonrisas se ensanchaban y sus ojos parecían llenarse de una oscuridad que no tenía nada de humana. Cada uno de ellos comenzó a avanzar lentamente hacia el cristal, como si intentaran salir, cruzar al otro lado. Empecé a retroceder, sintiendo el pánico apoderarse de mí, pero cada paso que daba los hacía acercarse más, como si los espejos se estiraran hacia mí, como si mi propia imagen quisiera atraparme. Finalmente, me giré hacia la puerta, decidido a escapar de ese lugar, pero cuando llegué a ella, me di cuenta de que estaba cerrada. La intenté abrir, pero el pomo no se movía. Golpeé la puerta, grité pidiendo ayuda, pero mis gritos se ahogaban en el silencio opresivo de la habitación, atrapado entre esos reflejos distorsionados y burlones que me rodeaban. Sentí una presencia detrás de mí, y al girarme, vi algo que me dejó sin aliento. Uno de mis reflejos había salido del espejo. Ahí estaba, a pocos centímetros de mí, con esa misma expresión sombría y retorcida. Me miraba con una calma que me hizo temblar, y entonces, en un movimiento rápido, me agarró del brazo. «Este lugar necesita un nuevo reflejo, Javier», susurró, en un tono bajo y frío. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un tirón y una fuerza inexplicable arrastrándome hacia el espejo. Mis pies se deslizaban sobre el suelo, mientras el reflejo me empujaba hacia el cristal. Golpeé la superficie, intentando resistir, pero el espejo, en lugar de sólido, se sentía como una superficie líquida, una membrana que me absorbía poco a poco. Apreté los puños, pataleé, grité, pero era inútil. Mi cuerpo iba hundiéndose en la superficie, como si fuera atrapado por arenas movedizas. En mi último intento, alcancé a ver cómo mi reflejo, ahora perfectamente idéntico a mí, se giraba hacia la puerta, enderezándose la chaqueta, adoptando mis gestos y expresión con una precisión aterradora. Justo antes de que la oscuridad me tragara por completo, lo escuché decir con una voz idéntica a la mía: «Tranquilo, Javier. Yo me encargaré de todo. Nadie notará la diferencia». La última imagen que vi fue la mía propia, alejándose de la puerta, mientras el espejo me arrastraba hacia su interior. En ese instante comprendí que había quedado atrapado, encerrado en un mundo de reflejos, una prisión sin salida.
Desde ese día, cada vez que alguien pasa frente a un espejo en un edificio vacío, es posible que vea un destello, un par de ojos que no deberían estar ahí, observando desde el otro lado, esperando a que alguien más se acerque lo suficiente para poder intercambiar lugares.